Dice lo siguiente la palabra de Dios. Versículo 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan el Bautista, ¿verdad? Y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? Mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿A quién se enfrentó Juan? A Herodes. ¿Por quién? Herodías. Van dos poderes ahí también. Falta uno, ¿verdad? Dice el versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, el rey, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ahí lo menciona a los tres. Al rey, a la mujer de la iglesia y a las hijas de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces Juan el Bautista, el segundo Elías, se enfrentó aquí a los mismos tres poderes. Se enfrentó al rey, al presidente, a Herodes. Se enfrentó a Herodías, a la mujer que es la iglesia. Y se enfrentó a la hija de Herodías. Los mismos tres poderes. Rey, iglesia, hijas. Que la hija nosotros, falsos profetas. Amén. Dice el versículo 8. Ella, instruida primero por la madre. ¿Quién es la madre en término profético? La madre de todas las unidades. Exacto, de todas las hijas. Aquí dice, ella, la hija, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de quién. ¿De Juan? Y no les puede hacer un tipo y un antitipo para el día de nosotros hoy en día. Exactamente. Y esta es la comparación. El segundo Elías también se enfrentó a Herodes, rey utilizado por Satanás, el ejemplo de Ezequiel 29:3. Herodías, mujer, iglesia, segunda de Corintios, lo mismo de ahorita. Y la hija de Herodías, mujer, iglesia, y llamó al pueblo, también Juan llamó al pueblo al arrepentimiento. Se la voy a mandar esa también, ¿está bien? Falta mucho. Bueno, hay muchas cosas interesantes que compartir con ustedes. Se la mando después, ¿está bien? Okay. Dice así, Lucas 21. No hubo lluvia en los días de Elías, ¿verdad? Y hubo hambruna. Lucas 21, del 25 al 27, dice lo siguiente. Entonces habrá señal, ¿dónde? En el sol, en la luna y las estrellas, y la tierra angustia de la gente confundida. ¿A causa de qué cosa? ¿Eso tiene que ver con el cambio climático? ¿Verdad que sí? Dice, desfalleciendo los hombres, ¿por qué cosa? El temor. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo el planeta va a estar convulsionado por el cambio climático. Entonces, después de esa cosa dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Estos versículos nos señalan que habrá un gran cambio en el ambiente físico de la tierra, un cambio en el clima que traerá grandes calamidades. Hoy le dicen calentamiento global. ¿A qué estamos hoy? 16 de marzo. Marzo 16. El 15 de marzo ayer, los niños del clima vienen. ¿Vienen a dónde? Los Estados Unidos. Dice ella, loca como el infierno. Greta Thunberg no está permitiendo que los líderes se salgan con la suya en la crisis climática. Ahora vienen los jóvenes, los niños, los teenagers a defender el cambio climático. La huelga mundial de estudiantes llegará a los Estados Unidos el 15 de marzo cuando las protestas por el clima global crucen las crecientes del océano. Ella vive en UK, United Kingdom, y vino ayer
para hacer esta protesta. Y alrededor de ella se reunieron miles de personas. Dice Isaac Augsburg, ese es el joven que está allá. Dice, niño pidiendo a los adultos que protejan nuestro futuro. Tengo 13 años, dice, en azul, y vivo en la granja de mi familia, cerca de Ginsberg. Soy uno de los niños que demandan a mi gobierno. ¿Ustedes lo que están diciendo? Que demandan al gobierno por el cambio climático. Le pregunté a mi mamá, o le pregunto a mi mamá todos los días, ¿qué puedo hacer al respecto? Así que lo investigamos. Hicimos lo que pudimos. Redujimos nuestros residuos plásticos y comimos menos carne. Pero quería hacer algo aún más significativo, y eso fue cuando nos encontramos con el caso de Our Children Trust. Nos pusimos en contacto con ellos y me convertí en demandante en la demanda, demandando al gobierno por el cambio climático. Pero le puse en azul que me llamó la atención, cuando dice, y comimos menos carne. ¿Se acuerdan de esta cita que le puse hace un tiempo? Dice, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo. Y los defensores de este actúan como si estuvieran trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad. De suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de la reforma. ¿A quién le llamaron a hacer una reforma por salud? A nosotros, ¿verdad? Entonces ellos están tratando de hacer una combinación para atraer muchos. Mira, porque hacen una reforma pro salud, dejan de comer, nosotros podemos unirnos a ellos. Pero dice ella que eso lo va a llevar a aceptar el domingo. Dice, de suerte que los que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma no es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de la verdad para cohonestar a que los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas, como la que vemos que están haciendo, que el pueblo necesita. Principios que estén en armonía con la Biblia, como el régimen pro salud. Pero mientras mezclen con ella algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ello. Nada puede autorizarnos a rechazar el mandamiento de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Le voy a brincar esto porque está pasando el tiempo. Le voy a leer la siguiente. Dice, cuando pienso en mi futuro, dice el joven, estoy emocionado por las posibilidades, pero también asustado. Lo que leímos de Lucas 21:25. La gente va a tener temor por las cosas que están pasando en el cambio climático. El aumento del nivel del mar. Lo leímos en Lucas 21:25, ¿verdad? Abran sus Biblias en Lucas 21:25. Lucas 21:25. Habrá señales en el cielo. Habrá señales en el cielo. La última parte dice, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Él está diciendo, cuando pienso en mi futuro estoy emocionado por las posibilidades, pero también asustado. El aumento del nivel del mar, Lucas 21:25, causará que millones de refugiados climáticos de San Agustín, Tampa y del sur de Florida van a venir aquí a donde vivo y va a poner una gran presión en los recursos y cambiará el lugar donde crecí. Dice en azul, los alentaría a trabajar con nosotros para ayudar a mitigar la crisis climática.
Deberíamos trabajar juntos. Cuando nos estamos peleando, puede ser difícil resolver las cosas, pero a veces tiene que llegar a eso. Sin embargo, siempre es mejor trabajar juntos. En marzo 15, yo voy a hablar en Genevieve Climate Strike. Eso es donde iba a venir ella. Él fue uno de los escogidos para hablar en esa charla el día de ayer. Cambio climático por donde quiera que usted mire. Jóvenes activistas ofrecen esperanza sobre el cambio climático. Dice que el viernes miles de estudiantes de los Estados Unidos y más de 30 ciudades esperan tomar parte en el Youth Climate Strike, o la huelga del cambio climático de los jóvenes. Dice, la idea fue inspirada por la adolescente sueca Greta Thunberg, la que vimos ahorita, quien el año pasado comenzó una huelga regular de las clases para exigir reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Aquí en Greenville, los estudiantes participan en un evento después de la escuela de 4 a 6 de la tarde, fuera del ayuntamiento. O sea, al frente del ayuntamiento están cada día haciendo las huelgas. Los oradores planificados incluyen a Isaac Gostenberg, el joven que vimos ahorita, un residente de 13 años del condado de Alachua, que es uno de los 8 jóvenes de Florida, floridianos, que demandan al Estado por el cambio climático. Le brinco ya y le leo la siguiente. La hija de Omar. Omar es una representante del Congreso. Esta es la hija de ella. Dice, la hija de Omar interrumpirá escuelas con huelga climática. Eso se está poniendo serio, hermano. Ya los estudiantes quieren dejar la escuela para ir a protestar por el cambio climático. Dice, el informe dice que IRSI está trabajando con Alexandria Williamson, de 13 años, de Nueva York, y con Haven Coleman, de 12 años, de Denver, para promover la protesta de jóvenes en todo el país contra el clima. Buscan la participación de escuelas en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Esa es la hija y esta es la mamá. Tiró un Twitter. Dice, mamá orgullosa de lo que está haciendo su hija. Mamá orgullosa aquí. Espero que otros miembros del Congreso se unan a mí a esta huelga. ¿Y quiénes son los del Congreso? Los que cambian las leyes. Dice, es mamá orgullosa aquí. Espero que otros miembros del Congreso se unan a mí en esta huelga. Debemos escuchar la sabiduría de nuestros niños. Le voy a dar una tarea. Estudiense Isaías capítulo 3, del 8 al 12. Para que ustedes vean quiénes van a estar dirigiendo. Los muchachitos y los jóvenes. Isaías capítulo 3, del 9 al 12. Y le contesta alguien a ella en Twitter. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Cambiar la conversación no solo sobre cosas como el nuevo acuerdo verde, sino mucho más. Obviamente, una huelga no va a cambiar nada, pero esta no es la última huelga. Quiere decir que ellos están planeando hacer más. Y este es el mapa donde se reunieron mundialmente para hacer una protesta el día de ayer. Dice, este es el mapa actual de huelga escolar por el clima, planeado en todo el mundo para este viernes. Me pregunto, ¿ha habido una acción de protesta tan generalizada en la historia de la humanidad? Y ustedes saben quién está detrás de esto, ¿verdad? Laudato Si. La ley del reposo semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. ¿Cuál séptimo día? Cuando él empieza a hablar ahí,
dice que el domingo. Entonces miren lo que dice aquí adentro. Laudato Si. Está muy pequeño para ustedes, pero dice ahí el clima como bien común. El artículo 23 de Laudato Si dice: el clima es un bien común de todos y para todos a nivel global. ¿Qué cosa es un bien común para todos? El clima, el cambio climático. Eso fue lo que le vino a hablar en el Congreso en el 2015. Call to the Congress. Cooperate for the common good. Cooperar por el bien común. Vayan a Juan capítulo 11. Y vamos a avanzar rápido. Juan capítulo 11. 11. Para que ustedes vean qué es el bien común. Ustedes, yo lo he mencionado creo anteriormente, pero para refrescarnos la mente. Juan capítulo 11, versículo 49 y 50. Juan 11, 49 y 50. Dice lo siguiente: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, ¿verdad?, les dijo: vosotros no sabéis nada. Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál es el bien común para la nación? Que Jesús tenía que morir. Nos conviene, dice él, que muera este hombre, Jesús, para que se salve toda la nación. Entonces viene lo mismo para lo que reflejan el carácter de Jesús en el tiempo del fin. Es necesario que ese pequeño grupo muera y no que toda la nación se pierda. Alonzo T. Jones, escuchen bien lo que le voy a leer esta cita aquí, dice: ¿y con qué propósito se busca? Eso fue en el 1888 cuando se estaba llevando el proceso de poner una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. Dice: ¿y con qué propósito se busca poner esta limitación en los derechos naturales? Una cita de la audiencia reciente sobre los proyectos de la ley del domingo antes de la legislatura de Massachusetts explicará. Un orador en nombre de los proyectos de la ley dijo lo siguiente: cuando hablamos de los derechos naturales o derechos humanos, debe ser con limitaciones. Los derechos naturales del individuo en la comunidad están subordinados ¿a qué cosa? Al bien común. Las leyes del sábado o dominicales, las leyes del domingo, han demostrado ser parte de ¿qué cosa? Del bien común. Las leyes dominicales están ligadas con el bien común. ¿Y qué le dijo? ¿Qué decía la encíclica Laudato Si? Que es el bien común el domingo, ¿verdad que sí? Y miren también qué es el bien común. Seamos sinceros, dice arriba, las señales católicas no siempre prohíben la pena de muerte. La enseñanza católica, no siempre prohíbe la pena de muerte. Si no siempre la prohíbe, quiere decir que están de acuerdo con ella. ¿verdad que sí? Dice en azul, como dijo el Papa Pío XII. ¿Ustedes se acuerdan quién era él? Si no, le voy a enseñar una gráfica ya mismo. Dice, como dijo Papa Pío XII, se reservará entonces el poder público la privación del condenado del beneficio de la vida, expiación de su culpa, cuando ya por su delito se ha desposeído del derecho de la vida. En tercer lugar, la pena de muerte a veces puede respaldar el bien común. The death penalty can sometimes support the common good. La pena de muerte también algunas veces apoya ¿qué cosa? El bien común. Ponga mucha atención. Y el bien común está ligado ¿a qué cosa? Al cambio climático, y al domingo. Y al bien común. Exacto. Dice lo siguiente. Santo Tomás de Aquino en azul hace este punto.
Por lo tanto, si un hombre es peligroso e infeccioso para la comunidad a causa de algún pecado, es digno de elogio y ventajoso que sea asesinado para salvaguardar, ¿qué cosa? El bien común. Si usted va, como llaman ellos, a infectar a alguien con un mensaje de verdad presente, eso lo van a ver a usted como peligroso, infectando a la comunidad. Este es el Papa que se citó ahí, Papa Pío XII. Pero miren lo que dice Francisco aquí, dice: la iglesia no tiene miedo de la historia. El Papa Francisco abrirá los archivos secretos de Pío XII. Aquí es donde se toma más interesante. Vaticano abrirá archivos secretos de la era nazi, acusado de ignorar el Holocausto. Y si él abre esos archivos, mire cómo va trabajando todas las cosas. Este Papa es el que se conoce como el Papa de Hitler. Francisco va a abrir los archivos secretos de ese Papa para abrirlo ahora hoy en día. Y él fue uno de los que promulgó, ese Papa, el bien común. Miren, hermanos, aquí hay unas cuantas gráficas. Aquí vemos miembros de la Iglesia Católica siendo saludados y haciendo el saludo de Hitler, de los nazis. Aquí vemos otras, no se ven muy bien porque son bien blancos y negros, pero si ustedes ven, estos son miembros de la iglesia, no sé si son cardenales o padres. Aquí sacerdotes. vemos otros también haciendo el saludo de Hitler. Aquí vemos a otros también juntos, los del ejército nazi, dentro de una iglesia con los miembros de la iglesia católica. Aquí vemos a Hitler saliendo de una iglesia. Aquí vemos una celebración nazi para el obispo católico Conrad Preisen. Aquí vemos los nazis de camisas marrones que asistían a la iglesia católica. Aquí vemos grupos de cardenales y pulinos, y veo ahí unos cuantos jesuitas también haciendo el saludo de Hitler. Y dice él que él va a abrir los archivos del Papa que existía en aquel entonces. Aquí vemos a Hitler con el nuncio católico, obispo Orsénico. Y aquí vemos dando saludos a otros más. Hitler saluda a dos funcionarios católicos en el 1934. Hitler dijo: en cuanto a los judíos, simplemente continuó con la misma política que la Iglesia Católica ha adoptado durante 1500 años. Mientras ellos hacían sus reuniones, pues sucedían estas cosas. Entonces, todo eso que está ahí. ¿Cuerpos de quién? De judíos. De judíos. Esta la voy a quitar muy rápido. Y esta también. Le pregunto yo a ustedes, ¿los judíos eran guardadores del sábado? Sí. Y no aceptaban ningún tipo de tradiciones y costumbres paganas. Preferían morir. Escuchen esta cita. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban aterrados en torno a ellos. Vi un edicto. ¿Qué vio ella? Del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para obedecer el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que viniese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Amén. Primeros escritos 82, párrafo 1. Dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el remanente de Dios
será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven que el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Vayan al libro de Esther rapidito, capítulo 3. Vamos a terminar rapidito aquí. Esther capítulo 3. Dicen que el edicto que se va a promulgar contra el remanente, contra los hijos de Dios, va a ser igual al que promulgó Asuero contra Mardoqueo. ¿Okay? Vayan a Esther. Vayan a Esther capítulo 3. Del 1 al 6. Dice lo siguiente: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamoneda, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado ¿quién? El rey. Pero Mardoqueo, ¿quién? Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles él, Mardoqueo, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme su dicho, porque ya él les había declarado que era ¿qué cosa? Judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Póngale ahí, por ejemplo, para que comparen. Arrodillarse es inclinarse y tiene que ver con el segundo mandamiento. ¿Se acuerdan que dice el segundo mandamiento? No adorarás ninguna imagen ni te inclinarás, ¿verdad? Y humillarse es reverenciar o adorar, que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Dice que él ni se arrodillaba ni se humillaba. El segundo mandamiento y el cuarto mandamiento, ¿verdad? Cuando usted ve el catecismo, ¿cuáles mandamientos están eliminados? La adoración de imágenes y el sábado. Estos dos mandamientos que cumplía Mardoqueo en el catecismo están eliminados, que es la adoración a la imagen, arrodillarse delante de las imágenes, y el sábado. Dice lo siguiente: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir ¿a quién? A todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Brinquen al versículo 8. Versículo 8 dice lo siguiente: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son ¿qué cosa? Diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Las leyes eran diferentes. El sábado es diferente al domingo. Sí. ¿Es diferente? ¿Verdad que sí? Entonces, yo le estoy haciendo un tipo y un antitipo. Dice la sierva de Dios que el mismo edicto que van a dictar para el tiempo del fin, para el remanente de Dios, va a ser igual que dictó Asuero para Mardoqueo y el pueblo judío. Porque el pueblo tenía una ley diferente. En el tiempo del fin hay un pueblo que tiene que tener una ley diferente a la que va a tener. Ustedes ven que a través del cambio climático, la iglesia, que le dicen la iglesia madre, uniéndose a la segunda bestia que es Estados Unidos, están comenzando a cambiar las leyes
la ley de Dios. Están empujando a través del cambio climático, ¿qué cosa? ¿Qué día de adoración? El domingo. El domingo. Entonces, el pequeño grupo que no esté de acuerdo con la ley que van a establecer va a ser un mardoqueo en el tiempo del fin. Porque nuestra ley, no es nuestra, sino que Dios la ha escrito en nuestra mente y nuestro corazón, va a ser diferente a la ley que va a establecer el gobierno. Tipo y antitipo. No. Papa, desarrollo sostenible enraizado en valores éticos. Dice que la agenda que ellos están planeando para poner este día, dice que la agenda es para ¿cuándo? El 30. 2030. No le voy a leer todo eso. Miren esta otra. Dice así: estamos condenados, dice el que se está postulando para ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Estamos condenados. Beto O'Rourke comienza la campaña presidencial alegando que el mundo se enfrenta a una catástrofe, hablando del cambio climático, y advierte que cientos de millones de refugiados del cambio climático abrumarán las fronteras y la humanidad podría ser extinta a menos que reparemos el planeta. En 12, estamos en el 2019. Si usted le añade 12, ¿hasta dónde lo lleva? 2030, 2031 probablemente. Dice ella, Ocasio-Cortez, Ellos ya saben. el mundo terminará ¿cuándo? En 12 años, si no enfrentamos ¿qué cosa? El cambio climático. El cambio climático. ¿Qué saben ellos? Se supone que nosotros somos hijos de luz y sepamos todo lo que se está moviendo. Una cita más y termino. Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que cuyas ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y los terremotos. Estas plagas irán de aumento más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales, la tierra se pone de luto y se marchita. ¿Eso es cambio climático? ¿Verdad que sí? Desfallece la gente encumbrada en la tierra también es transformada bajo sus habitantes, porque traspasaron ¿qué cosa? La ley. Cambiaron el estatus y quebrantaron el pacto eterno. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios lo que causan esos males. Ustedes ven, por causa del cambio climático van a acusar a los hijos de Dios. Dice, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido del domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo, como le dijeron a Elías, y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab, ¿estás tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya
despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Le voy a hacer una comparación. En el capítulo 13 de Apocalipsis, escuchen bien lo que dice, lo hemos leído varias veces anteriormente. Dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El versículo 16, brinco al 16, dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Dice que este poder va a perseguir al que no acepte la marca y lo va a matar. En Apocalipsis 14, el del versículo 9 al 11 dice algo como no contradiciendo la Biblia, sino los planes que van a hacer este poder. Dice, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este poder de aquí de Apocalipsis 13 va a perseguir a los que no acepten la marca. ¿Ok? Y aquí se nos dice que el que acepte la marca va a recibir la ira de Dios. Le pregunto, ¿por cuál de esto usted quiere ser perseguido? ¿Usted quiere ser perseguido por la bestia y su imagen? ¿Sí? Sí. ¿O quiere Prefiero ser eso. que la ira de Dios le caiga encima? No. Esa no, ¿verdad? Entonces el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Para esto tiene que orar mucho, pedirle al Amén. Señor, porque esto no va a ser fácil. Esto ustedes se lo voy a mandar después, pero esta dice aquí, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que pagan a pesar de sí mismo a la autoridad de la Iglesia Católica. Eso lo dijo el Monseñor Luis Segul, discurso pleno sobre el protestantismo hoy, página 213. Dice ello, el domingo es nuestra marca de autoridad. ¿Cuál es la marca? La marca de Domingo. autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva de hecho. The Catholic Record, el récord católico de Londres o notorio, y en Canadá, septiembre 1 del 1923. Ellos mismos admitiendo Que lo cambiaron. que lo cambiaron y que están por encima de la Biblia y que el domingo es su marca. Si el domingo plenamente ellos lo dicen que es la marca de la bestia, nosotros sabemos que es el sello, ¿verdad? Anoten allí Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20 y 21. Ezequiel 20:12. Ya mismo, hermana, ya vamos a terminar, ya mismo. En la tarde. Sí, ya mismo. 20:12. Déjenme leer Ezequiel 20:12 y 20:20. Pero le quiero leer el versículo 20:12 y 20:20, pero quiero leer el 21, que casi nunca lo leemos. Dice el versículo 20, y santificará mis días de reposo y sean por señal, un sello, entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice el 21, dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlo por obra, por los cuales el hombre que lo cumpliere vivirá. Profanaron mis días de ¿qué? De reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. ¿Por qué se derrama la ira de Dios? Por la desobediencia al mandamiento del sábado. Están a punto de abrir los archivos de la Iglesia Católica, los archivos del Papa Pío XII.
Si ese fue el Papa que empezó a introducir el bien común en la era moderna, y miren lo que le hizo al pueblo judío, si el Papa lo abre nuevamente, los archivos secretos, ¿qué ustedes creen que viene? La misma historia volverá a pasar. Los mismos hechos. Estamos así. 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 Hay que hacer una preparación, hermanos queridos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo en este momento? Obedecer la ley de Dios. Y no es solamente a los 10 mandamientos, porque los mandamientos es una simplificación de toda la Biblia. Todo el mensaje que se nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios. O sea que nuestro mensaje es diferente a todo el mensaje de todas las iglesias. ¿Dónde se encuentra la salvación? En Cristo. En Jesucristo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, y tu salvación está en el santuario. Bueno, cuando va Jesucristo, tiene que Cuando entrar usted al mira el santuario, si no entra ahí. esa es nuestra base fundamental como pueblo de Dios. ¿Sí? Amén. El mensaje del santuario. Pero ya no se predica, no se enseña. Pero aquí sí. Amén. Aquí sí. Pero estoy hablando como pueblo en general. La segunda venida de Cristo. El mensaje de los 3 años. La obediencia a los mandamientos. El tipo de música que le agrada a Dios. El tipo de comida que Dios quiere que su pueblo coma. El tipo de vestimenta que Dios quiere que su pueblo utilice. Son muchas cosas que son sencillas. Pero la palabra de Dios dice que en las cosas pequeñas donde Dios se manifiesta. ¿Sí o no? Amén. Muchos pastores dirán, no, eso no es tema de salvación, pero es tema de santidad. Y sin santidad, Nadie verá a nadie Dios. verá al Señor. Hermanos queridos, que el Señor me lo bendiga rica y grandemente. Si hay Amén. alguna pregunta, ahorita se me acercan y hablamos cualquier cosita. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Hermanos, ahora les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar, a alabar el nombre de nuestro Padre Celestial con el número 173. Vendrá el Señor. No, 7:3. De pie, por favor. Haga en presencia de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la Vendrá el Señor, nadie sabe la hora. El día helada se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. El cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento,
pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada y trabajad con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya. Aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Amén. Él vendrá. Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Que prometió que Él viene. Y nosotros como hijos de Dios, al estudiar su palabra, nos damos cuenta cuán cerca está la venida del Señor. Voy a invitarle a que estemos de rodillas para terminar nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre, Señor. Amén. Solo usted es digno, Padre, de recibir toda gloria, honra y reconocimiento. Estamos verdaderamente agradecidos por su gran amor y su misericordia, Señor. Padre querido, gracias por un día más de vida que usted nos ha brindado, Señor. Gracias por este sábado tan especial que estamos pasando. Gracias por hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones. Gracias por permitir que su Espíritu Santo nos enseñe. Gracias por permitir, porque el Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento. Permítame, Señor, que esta palabra o esta semilla que ha sido sembrada pueda dar fruto para vida eterna, Señor. Padre querido, queremos obedecerle en su totalidad conforme a su voluntad, pero solo no podemos, Señor. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Permítame, Señor, que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, para que Él pueda moldear el carácter nuestro a la semejanza del suyo, Señor. Permita que Él pueda ayudarnos para que vivamos vidas plenas en rectitud, santidad y perfección delante de sus ojos. Solo así, con la ayuda de Él y su protección y la de los santos ángeles, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre amado, ayúdanos a entender que todo el poder del universo, el de usted, el de su Hijo, el del Espíritu Santo y la ayuda de sus ángeles, están a nuestra disposición. Permita que usted, Señor, que nosotros podamos aferrarnos a esas promesas y podamos reclamarla para nosotros, para que podamos, Señor, vivir en obediencia, Señor, para agradarle a usted.